Bien, les cuento que también está en el piso el director de la película El Invierno, que merece un capítulo aparte. Es una muy buena película que tiene que ver con el peón rural, la Patagonia, la relación del hombre con el paisaje, la explotación, la brutal explotación que se hace y se sigue haciendo, digámoslo claramente, a los trabajadores de lugares tan inhóspitos, en este caso una estancia. Y ahí están las imágenes y está con nosotros el director, que es Emiliano Torres. Vamos a conversar con él enseguida. Y les dije, Marcelo Lombardero y la puesta en escena de Macbeth, que tanto me interesó, me fascinó, está con nosotros. También vamos a compartir imágenes con ustedes de esa puesta en escena. Marcelo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, pensaba, la vi hace muy pocos días y todavía tengo el impacto de esa puesta en escena, y también pensar en este Macbeth que a mí me recuerda al nazismo. Yo sé que a vos te recuerda más a los Balcanes, pero ¿quién mejor que Marcelo Lombardero para contarnos? Sí, en realidad la idea hay que partir de un lugar complejo para contar esta historia de Macbeth, que no es de Shakespeare, sino que es de Verdi. Claro, de Giuseppe Verdi. Entonces, uno tiene que pararse siempre en el entorno social y cultural de las obras y cómo traducir desde hoy la traducción de una obra de Shakespeare hecha por un italiano del siglo XIX, y en un espectáculo, en un tipo de espectáculo que era característico de ese momento. La ópera en mediados del siglo XIX era el gran espectáculo, era el espectáculo. Y era popular. Porque era, bueno, sí, la gran crisis de la ópera, la primera gran crisis de la ópera es a partir de la década del 30 del siglo XX, cuando aparece el cine sonoro, digamos. Es un espectáculo que, digamos, que va a tomar lugar con medios tecnológicos más modernos y con una posibilidad de distribución mucho más sencilla que montar un espectáculo en un teatro para... Entonces, la ópera ha necesitado resignificarse desde ese momento hacia acá, y a mí me parece que justamente un espectáculo maravilloso, que tiene la posibilidad de conmover como es la ópera, pero que además de eso es un espectáculo, como decíamos, de otra época, tiene que resignificarse. Entonces, para mí este Macbeth es un fresco patriótico. Verdi era un hombre de pueblo y era un hombre que planteaba la liberación de su pueblo de un dominio extranjero, en este caso el Imperio Austríaco, y sus óperas, sus primeras óperas, de las cuales Macbeth forma parte, tienen una cuestión patriótica y de ansia liberadora. Para mí este Macbeth es un fresco épico. La historia se cuenta a través del pueblo, más allá de los dos personajes centrales, pero lo que le ocurre al pueblo, y es una historia de ambición y de poder y de traición, pero enmarcada dentro de una guerra y dentro de una guerra civil. Entonces, planteamos un siglo XX fantástico, siglo de guerras civiles. Entonces hay varias cosas. Totalitarismo, por supuesto, fanatismo, por supuesto, sangre, venganza, guerras intestinas, y el pueblo en el medio. Por supuesto, para mí es una apuesta que debería gustarle a todo el mundo, pero investigando el tema, me entero que en Niza te abuchearon. Bueno, pero eso es una práctica de la ópera, y vos sabés que, sobre todo en los teatros europeos, cuando a un puestista no lo abuchean es que tuvo un fracaso. Pero la historia de este Macbeth, yo no hago las cosas como se dice, para patear burgueses ni para escandalizar a nadie, sino trato de contar una historia con los elementos que cuento. Pero la historia con Niza es muy interesante porque Niza es una de las plazas más conservadoras de Francia, es el balneario, ¿no? Donde... Sí, sí.
más caro, más digamos, chic. veranea la gente de mayor cantidad. O se retira de también. mucho dinero. O se retira, sí, a la Costa Azul. Entonces, nosotros hicimos esta producción en 2008, en medio de la crisis financiera de 2008. Y el director del teatro era la apertura de la temporada de Niza, o sea, donde va toda la sociedad. Pero el director del teatro hizo una cosa muy genial, que es un estreno para jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Eso fue 2 días antes de la apertura del teatro y fue realmente un éxito increíble. Los chicos golpeaban la platea con sus pies, se paraban, tiraban los programas. Nosotros estábamos felices, contentos. A los 2 días hacemos ese estreno y fue una batahola, fue una pelea. Más que el abucheo, fue una pelea entre los conservadores y los que les gustaba la apuesta. No diría modernistas, porque ni siquiera es una apuesta moderna, es una apuesta, una ópera. Pero ese episodio hizo que la apuesta fuera un suceso, más que las ovaciones de los chicos. Hay un cierto público que todavía se cree que va al teatro a una ceremonia religiosa. Y no es así. La ópera es un espectáculo teatral. Verdi era un hombre de teatro, Shakespeare era un hombre de teatro. Y Verdi amaba a Shakespeare. Y el teatro se mueve con la época, digamos. Yo creo que acercar este arte maravilloso forma parte de mis obligaciones como apuestista. Digo, hablarle a la gente de hoy. Y además yo tengo que hablar con los elementos que yo tengo, con mi formación generacional, cultural. No puedo hacer una apuesta al siglo XIX. No, yo me acuerdo de Mahagoni en la usina de arte, estupendo trabajo. Me acuerdo de algo muy impactante que fue en Hasta Trilce. Bromas y lamentos. Bromas y lamentos. Un espectáculo, ¿no? un espectáculo de cabaret con música del barroco, temprano, de Monteverdi, Cavalli. Sí, un espectáculo sobre el amor, que pasaba en un bar. Maravilloso. Sí. ¿Cómo fue tu camino hacia director de ópera siendo barítono, creo? Digo, empezaste cantando. Sí, digamos, yo estaba un poco condenado a este mundo, porque mi familia, mi madre es cantante, Marilu Anselmi fue una excelente mezzosoprano, gran cantante del Teatro Colón. Mi abuelo y mi abuela, mi abuelo era italiano, emigró a la Argentina, se fue a vivir a Paraná, yo soy de Entre Ríos, fundó un coro de ópera, una orquesta. Esa orquesta después se transformó en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. O sea, mi abuelo fue el fundador de esa orquesta. Yo entré al coro de niños del Teatro Colón cuando tenía 5 años. Fui cantante del coro, fui cantante solista. Qué sé yo, hice todo el camino. Yo a veces cuando me presento a trabajar a un teatro, digo, yo tengo todos los vicios. Fui cantante de coro, delegado sindical, director de teatro, director de del escena, Argentino de La Plata. Y director del Colón también, hasta Director 2007. de Colón. Sí. Ahora también sos director de la parte de ópera. Soy director de la ópera de cámara del Teatro cámara, Colón. Teatro Colón. La ópera de cámara del Teatro Colón es una institución dentro del teatro que se dedica a hacer obras, bueno, esa Mahagoni Songspiel que vos viste tiene que ver con eso, obras de pequeño formato, muy livianas, trasladables, con un pequeño ensamble y un pequeño grupo de solistas, sobre todo apuntando a puestas de fuerte teatralidad, poniendo el énfasis en los cantantes y sobre todo en la búsqueda de cantantes jóvenes y también que sea formativo para el público y sea formativo también para los artistas. Entre otras cosas, acabamos de reponer 2 espectáculos, uno que también basado en Shakespeare y otro en Cervantes, uno sobre La Tempestad y otro sobre un entremés de Cervantes que se llama El Retablo de las Maravillas, que junto con Mahagoni Songspiel forman parte de una gira que hacemos ahora. Salimos en 2 semanas a México, al Festival Cervantino de Guanajuato, en representación de nuestro país. Menos. Y forma parte de nuestro repertorio, una obra basada en Cervantes, y vamos al Cervantino, en el año Cervantes. Estamos muy contentos. Si nosotros pensamos en Hitler, Mussolini, Gaddafi, Ceausescu,
Hay otro más que me parece importante. Hussein, Saddam Hussein. Macbeth está totalmente vigente y entre nosotros. ¿Cómo no mirar? O sea, a mí me pasaba un poco esto. ¿Cómo no mirar Macbeth? Y sobre todo, ¿cómo no ver el final de ese personaje o de esos dos personajes? Porque ahí también Lady Macbeth juega un rol central en esta historia. Más en Shakespeare que en Verdi. En Shakespeare lo incita todo el tiempo, en Verdi no tanto. Bueno, Verdi en la ópera no hay tiempo de contar muchas cosas. O sea, Verdi escribe un libreto sobre cosas que están presabidas. Para decirlo de alguna todos manera. Sabemos cómo termina. Exactamente, o cómo se desarrolla el drama. Pero el tema es cómo mirar este personaje sin tener presente el final de Mussolini con en manos de los partisanos. Exactamente, el final de los Ceausescu, subido a YouTube, que uno lo mira en YouTube. También condenados. Absolutamente, en un juicio sumarísimo. Sí, sí. ¿Cómo no mirar Macbeth sin ese final tremendo de Gaddafi, que es un final tremendo, asesinado en la calle, ajusticiado en la calle, transmitido por teléfono celular al mundo, en esa inmediatez? Después de haber tenido todo el poder. De ser el señor de la vida y de la muerte. Exactamente. Es imposible no mirar este personaje, por lo menos para mí, sin ese sesgo, sin esa mirada, sin esa herencia, ¿no? Y encontrar estos intérpretes también, no debe ser fácil. Absolutamente. Vos sabés que esta ópera tiene dos versiones. Verdi escribió la ópera en 1847 en un estilo muy primitivo todavía de la composición verdiana, y la rehace para un teatro en París, un teatro lírico de París, entre otras cosas porque estaba queriendo entrar en el mercado francés. Y como era un hombre de teatro y a los franceses la ópera les gustaba, pero siempre con ballet, le agregó un ballet a esto. Pero además de agregarle ese ballet, que nosotros no hicimos, agregó otra música, que es una música mucho más avanzada y una construcción dramática mucho más avanzada. El primer acto de esta obra tiene un hilo ininterrumpido, un arco dramático ininterrumpido, cosa que en la ópera en esa época era raro. O sea, la ópera eran números cerrados para que el público terminara de cantar el aria, el fragmento, la gente aplaudiera. Bueno, no, Verdi se plantea un arco dramático ininterrumpido desde que comienza el primer acto hasta que termina. Eso es un avance dramatúrgico, musical impresionante. Y tiene otra cosa que parece absurda. Elige Macbeth y es una ópera sin amor. Y para el melodrama italiano del siglo XIX era raro una ópera sin amor. Hay el chiste famoso que dice que de qué se trata una ópera. Una ópera se trata de un tenor y una soprano que se aman y un barítono que se encarga de todo lo contrario. Bueno, en esta obra no pasa eso. En esta obra no hay amor. Hay una pareja fuerte. Pero no hay amor. No, esa pareja se realiza en la medida en que él cumple con lo que ella quiere. El crimen. El crimen. Es decir, Lady Macbeth ama a Macbeth en la medida en que Macbeth mata y avanza en su carrera hacia el poder. Si abandonara esa carrera, Lady Macbeth dejaría de quererlo. Es una hipótesis. Absolutamente. Es interesante lo que pasa en el libreto de Verdi, que es como un sub y baja la relación de ellos dos. Ella empieza en un momento heroico, y él es un joven temeroso de sus actos. Claro. Y ese equilibrio se va rompiendo. Y ella tiene, por decirlo de alguna manera, un final patético. Y él, por decirlo de alguna forma, en su manera, tiene un final heroico. Porque muere peleando. Y Freud decía, muere con la armadura puesta, muere peleando, ¿no? Muere peleando. Y esto en Verdi es muy claro, está muy bien explícito. Yo me tomé una libertad en el final de la obra, porque hay una cosa que me molesta. Me molesta del personaje de Malcolm. Malcolm se alía a la potencia extranjera para derrocar al gobierno propio. Ese es el gran mecanismo shakespeariano, que ningún dictador es mejor que el otro.
Y yo me tomo los últimos compases de la obra para ponerlo, esos son Stanberg y la gran traición de Malcolm, que es la represión al pueblo, y finalmente el héroe que es Macduff, es apresado y él entra al palacio. Me siento, bueno, la cosa sigue. ¿Y qué final? Marcelo, gracias. No, muchas gracias a vos. Te felicito, es notable lo que haces, es notable seguir en esa línea, no, nada de bajar el nivel, es extraordinario. No, bueno, la idea es esa y además cuento con un equipo de colaboradores increíble, con Diego Siliano, que es un escenógrafo y un videasta espectacular, nos hace entrar un tren con lo público. que entra al tren me quedé mudo, entra al tren... Sí, se salen los personajes. La gente baja del tren, estoy en el Teatro Colón, miro el tren entrar, digo, ¿qué está ocurriendo? ¿No sí, y Luciana Gutman en el vestuario, Horacio Efron en la iluminación, no sé, un grupo de asistentes increíble, no se puede hacer esto solo, no hay manera. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. No deje de conectarse con toda la obra de Lombardero. Siempre aparece, siempre es posible ver un trabajo de Lombardero y son verdaderamente admirables. Esto es Otra Trama, está La Gente del Invierno, está César Brie, hay mucho material, por supuesto, por la televisión pública argentina. Ya volvemos.